de manera preliminar, hablando simplemente desde el inicio, esto es un fracaso de Uruguay. Fracaso una vez más desde el 2022, es el segundo mundial consecutivo en el que queda fuera en la primera fase, en un grupo donde preliminarmente creíamos de que estaba para ser, junto con España, los clasificados, y simplemente ellos disputarse el primer puesto del grupo en el siguiente partido, porque el segundo va a jugar con, evidentemente, entre la realidad y lo que sucedió hoy. Ahí va con el análisis que hicimos previo en algún minuto de este grupo del Mundial, con España, con Cabo Verde y con Arabia Saudita. Cabo Verde, un debutante, probablemente la gran sorpresa del Mundial, va a jugar 16avos de final, y la selección de Uruguay acaba de quedar eliminada de la Copa del Mundo, con, me parece, evidentemente un ruido mediático, porque futurísticamente no fue un que haya estado a la altura, ni mucho menos de lo que necesitaba Uruguay. Hay decisiones que, por supuesto, van a la pauta, si se quiere. Pero hoy preliminarmente, simplemente para quedarnos con esta idea, preliminarmente, Uruguay hoy día fracasó una vez más en una Copa del Mundo. Póngale todos los rótulos que quiera, póngale todos los argumentos que quiera en relación a lo que fueron los distintos sucesos que ocurrieron durante el Mundial, pero en la Copa del Mundo Uruguay fracasó una vez más en un grupo donde preliminarmente dijimos de que estaba como para pasarse mayores inconvenientes, tenía mejores planteles, habíamos visto un juego interesante del equipo de Bielsa durante las eliminatorias sudamericanas, donde tuvo por ahí un traspié, pero seguía siendo una selección con grandes nombres, y que me parece que, sobre todo, los experimentados, los jugadores que estaban llamados a manejar el barco, a manejar este tractor, este automóvil, póngale como quiera, no estuvieron a la altura, de manera muy general. Uruguay hoy día no mostró sus credenciales, al contrario, mostró todas sus debilidades, y demostró de que todo lo que pasó en las eliminatorias fue un espejismo que, por supuesto, podremos debatir partido a partido, así como lo hicimos con Ecuador. En algún contexto podríamos decir que mereció ganar. Por supuesto, el fútbol hace mucho rato ya dijimos no es de merecimientos, hay que convertir la pelota dentro de los tres palos. Pero Uruguay hoy día, a comparación de lo que fue Arabia y de lo que fue Cabo Verde, jugó, me parece, el peor partido de la fase de grupos ante el mejor rival, ante una España que hoy día tampoco creo que haya tenido un gran partido. Por supuesto, el roce, el contexto lo llevó a la selección española a un contexto que no era el que quería, porque España prefiere otra cosa, prefiere otro modelo de juego. Pero bueno, el partido se da, y con esta línea, con esta base de un Uruguay más rocosa, más física, ante una España que le gusta tener la pelota, la posesión, y eso evidentemente lo teníamos previsto ya desde un arranque. Y Uruguay se vio bien por momentos ante esa posesión de pelota. Buen partido de Sanabria por la franja izquierda, ante la marca de Lamine Yamal, evidentemente no la tenía fácil el lateral, porque de hecho le tuvieron que ir a duplicar la marca, tuvo que ir Ugarte a marcar esa zona. Pero si hay algo que me preocupa, es la cara que mostró en el final del partido Uruguay. Evidentemente ya voy a ir desarrollando la idea, vamos a ir analizando tácticamente cómo fue el partido de uno y otro. Pero la idea macro de lo que fue el partido hoy día, me parece que es más o menos lo que les voy contando. Una selección de Uruguay que por momentos quiso mostrar una mejor cara, que por momentos quiso intentar algo más. Sin embargo, futbolísticamente estuvo muy bajo de su mejor rendimiento, estuvo muy bajo de lo esperado, de la expectativa. Y por supuesto, quedar eliminado en un grupo donde compartes con un debutante como lo es Cabo Verde y con una selección como Arabia Saudita, que por supuesto tiene más historia en este último tiempo, le ganó a Argentina, todo lo que ustedes quieran. Pero la diferencia de planteles es bravísima. Y a mí lo que me preocupa de esta selección de Uruguay es que los planteles se abastecen por figuras, y las figuras de Uruguay, sacando excepciones, estuvieron todas en bajo rendimiento. El Mundial de Araujo, por supuesto, es muy interesante. El jugador del Sporting de Lisboa, la Copa de Olivera en algún contexto. Y aquí también nos van a salir más preguntas. ¿Por qué no jugó Piquerés? ¿Por qué no jugó José María Jiménez en el fondo? Porque Cáceres creo que no era un central para el contexto. Evidentemente va a salir la pregunta, ¿por qué jugó Muslera en esta selección uruguaya? Que por primera vez desde el año 66 un arquero comete 3 errores que le cuestan un gol a su en 3 partidos distintos. Lamentable por Muslera, que es un arquero que ataja mucho, pero que
a la vista de los resultados no estuvo a la altura y es evidente que es el principal perjudicado. Otro perjudicado, Federico Valverde. Federico Valverde tenía una responsabilidad, además de ser uno de los capitanes del equipo, porque es un jugador con tanta trayectoria, con tanto fútbol en sus pies, tanta trayectoria y sigue siendo joven, que quede claro. A Valverde probablemente le quedan 2 mundiales con Uruguay, pero un jugador del Real Madrid, con la relevancia que tiene Valverde en el Real Madrid, con la relevancia que tiene y lo bueno que es Federico Valverde. Quiero que quede algo muy claro, Federico Valverde es un jugador extraordinario, pero que en el mundial no vimos ni siquiera un 30% de lo que él es capaz de dar. Que habrá sido por una cosa, que habrá sido por otra. A la vista el resultado. Federico Valverde no participa en ninguno de los 3 goles que hizo Uruguay en la Copa. En ninguno. No participa en las mismas acciones tampoco. Y sus números son muy bajos. Está por del promedio en este mundial. Porque de Federico Valverde esperábamos, así como esperábamos de Ugarte, de Bentancur, que creo que Bentancur de los 13 a la mitad de la cancha fue el que mejor jugó. Ugarte ahora salió lesionado, vamos a ver qué tiene. Pero Valverde era el que tenía más argumento, era el que tenía más sustento por lo que le conocemos ya. Tiene mucho tiempo jugando Valverde, entonces verlo con un nivel tan bajo me sorprende. Y me preocupa, porque Valverde se ha visto complejo por otros escándalos fuera de la cancha, algunos desmentidos, otros afirmados. Sin embargo, cuando toca entrar a la cancha, todo eso queda atrás. Y si el jugador rinde, nosotros decidimos que rinde. Es tan sencillo como eso. Hoy día Valverde no te muestra eso. Hoy día Valverde no fue capaz de mantener esa expectativa tan alta que teníamos sobre él. Entonces, si Valverde, que es el jugador más importante que tiene Uruguay, está abajo, el resto ya parte de un escalón menor. Evidentemente el colectivo es el que ayuda, pero Valverde es quien logra conectar a este equipo. Le faltó de Arrascaeta, evidentemente. Canovio, que no estaba para ser titular en esta selección, opinión personal. Federico Viñas y Darwin Núñez no son 9 de garantía, otro tema. Pero a la vista los resultados, más allá de mi opinión propia de las características de un jugador u otro, los resultados son unos y mi opinión es otra. Los resultados creo que están a la luz de todos, de que Uruguay no tuvo un buen mundial. El equipo de Bielsa no se encontró nunca, sacando un par de minutos con Cabo Verde, un par de minutos, un buen pasaje con Arabia y por ahí 5 minutos con España, para ser generoso. Voy a tratar de ser generoso en este contexto. Pero Uruguay sigue siendo un equipo que me preocupa porque, así como fue en el mundial pasado, más preocupado de algo extracancha que de los dentro del terreno de juego. Marcelo Bielsa haya sacado a Muslera en el minuto 45 es parte de las características de Bielsa. Lo conocemos aquí en Chile, sabemos cómo es. En algún minuto lo hizo, evidentemente con otro resultado, porque sacar un arquero es complicado. Es muy, muy complicado. Tomar la decisión que tomar iba a ser complicado. Que siguiera en cancha o que en este caso salga. A mí me preocupa después que en el partido puede que haya tomado otras decisiones Marcelo Bielsa, que no le resultaron. Que no le resultaron tampoco contra Cabo Verde, que tampoco le resultaron con Arabia. Y hacen que Uruguay se tenga que volver a casa antes de que se termine el mes de julio. Antes de que se termine el mes de junio, perdón. Me preocupa y me da también porque yo lo tenía Uruguay como un equipo sorpresa en este mundial. Yo pensé que iba a ser la revelación de este mundial Uruguay. Iba a llegar a cuartos de final, quizás. Quizás iba a llegar a cuartos de final. Pero ahí están los resultados, a la luz de todos. Y es una pena porque Uruguay tiene un muy buen plantel. Probablemente tiene una de las mejores mitades de cancha de todo el mundial. Bentancur, Ugarte y Valverde juegan en 3 de los 15 equipos más importantes de toda Europa. Incluso lo voy a checar dentro de los 10 más importantes de Europa. En el Tottenham, en el Manchester United y en el Real Madrid. Entonces, yo si veo esa mitad de la cancha me asusto. Porque son jugadores que están en un nivel superlativo. Están jugando en clubes de primera categoría. Pero, les vuelvo a repetir, a la vista de los resultados, de que la expectativa fue una y la realidad terminó lamentablemente siendo otra para la selección uruguaya. Hablando de España, de manera preliminar, una selección que sabíamos que iba a jugar a la posesión hoy día, de que iba a estar un poquito más cómoda, con un poco más de espalda, entendiendo también de que estaba prácticamente clasificada antes de jugar, tenía los 4 puntos, nadie sabía si iba como tercera, como primera o como segunda, pero estaba de todos modos clasificado. Pero por momentos yo esperé un poquito más de vértigo, se notaba también que el equipo está medio diezmado, con Yamal entrando de vez en cuando. Lo de Pedri es preocupante porque en el Mundial en general no ha tenido buen rendimiento. Ojalá suba su rendimiento porque es un jugador sensacional, pero no ha estado en un buen rendimiento. Yo creo que España también entendió el contexto. Una Uruguay desesperada, un partido
ya con el 1-0 mucho más controlado. España logró manejar bien eso y pudo haber hecho el 2-0 al final con Ferran Torres. Pudo haber apretado más, quizás, quién sabe. Igualmente, creo que España no le hemos visto todavía la mejor versión. Con Arabia Saudita, evidentemente, lo vimos con otra velocidad porque estaba más apurado e hizo los deberes antes de. Pero sigue siendo una selección que creo que todavía no pisa el acelerador. Lo va a empezar a pisar desde esta fase, desde 16avos de final. Va a empezar a pisar el acelerador y vamos a ver cómo anda, porque todavía no tiene a sus jugadores en su 100%. Por ahí han aparecido otros que han salvado de alguna manera. Alex Baena hoy día, por ejemplo, con el gol. Cucurella con altos y bajos. La dupla de centrales, Laporte y Cubarsí, con mayores claridades en algún contexto que en otro. Pero hay que trabajarlo, evidentemente hay que trabajarlo. Y es una España que, viendo el fixture, uno cree que debería avanzar por lo menos una fase más. Ya después veremos si avanza dos y hasta dónde llega, porque está de hecho en el lado del cuadro que, sacando a Portugal, no hay mayor competencia, si se quiere. Entonces yo digo a tener ojo con esto, de verdad, a tener mucho ojo con esto, porque España se sacó creo que lo más difícil, que era la fase de grupos, y sacarse de encima a Uruguay, sacarse a Arabia, que eran los dos rivales para mi gusto a vencer. Cabo Verde fue una sorpresa que se dio también, porque Cabo Verde se dedicó a defender. Que quede claro que Cabo Verde prácticamente no pateó al arco sacando el partido con Uruguay. Hoy día ante Arabia tampoco pateó mucho a la portería. Pero España todavía creo que no pisa el acelerador. Hoy día por momentos lo hizo, pero tampoco logró ser contundente. Así que habrá que ver con España. Todavía creo que tiene un poquito más de espalda como para ir sacando conclusiones. A mí lo que me preocupa, y que creo que el análisis es principal en Uruguay, evidentemente hoy día, con la salida de Muslera de Baena, que tiene toda la responsabilidad del mundo, es una pelota que está dentro de su control. Está ahí, está en zona. Entonces, por eso me sorprende tanto el rendimiento de Valverde en el Mundial en general. Darwin Núñez y Federico Viñas no hicieron... No hizo gol en toda la Copa. Los extremos hicieron los goles de Uruguay en la Copa. Defensivamente, no sé si Cáceres y Olivera era la dupla de centrales. Yo hubiera probado con José María Jiménez. Yo al menos hubiera probado, pero ahí con cada quien. Ahí con cada quien y Marcelo Bielsa. Hoy día Marcelo Bielsa creo que quiso morir con las botas puestas. Por la forma que tomó las decisiones hoy día Marcelo Bielsa, yo creo que quiso morir con las botas bien puestas. Y así fue, sacando a Muslera, que es un referente, sacando a Valverde, que es un referente en esta selección, colocando un equipo más alternativo, con otra forma de jugar. Entonces, yo voy a hacer pregunta. Si eso no es morir con las botas puestas, entonces no sé qué es. Porque yo creo que hoy Bielsa hizo eso. Mantenerse en su estilo, en su pensamiento, en su forma, que por ahí, si la cambiaba, modificaba un poco el partido, quién sabe, pero él, en su idea, quizás le salía y todo el mundo lo está aplaudiendo, así como fue con PKHS, que se mantuvo en su idea, fue ofensivo y le salió. Pero en el caso de Bielsa no fue así. Y lamentablemente para Uruguay esto significó también la eliminación. Decisiones más, decisiones menos, evidentemente hay una cuestión que tiene que ser compartida. No estoy de acuerdo ni mucho menos que la culpa sea toda del entrenador y la culpa sea toda de los jugadores. Que por ahí pueden haber roces, evidentemente. Siguen siendo un equipo humano. Entonces, créanme, si no hay roces, creo que por lo menos no se estaría buscando la mejora. Pero yo al menos yo quedo en general, yo quedo profundamente preocupado con la presentación de hoy de Uruguay. Por los movimientos que se hicieron, porque sacando el remate de Nico de la Cruz, no pateó al arco Uruguay. Entonces, en general, la Copa de Uruguay la vamos a graficar así, como un fracaso, como un rendimiento muy por debajo de las expectativas, y que se terminó emergiendo una crisis fuera de la cancha que le terminó afectando dentro de ella, y por supuesto también algunas decisiones se hicieron ver peor, que pueden haber sido 100% futbolísticas, lo más probable. Pero sí, evidentemente, para el periodismo, para el análisis futbolístico, está para empezar a cuestionar. ¿Qué tema? Bueno, se acabó su proceso en la selección de Uruguay. Ese es otro tema, porque ya él afirmó de que no iba a continuar en la selección. Él afirmó de que después del Mundial no seguía. Y ahora habrá que ver si es que tiene la intención de seguir dirigiendo, que ese es otro tema.
si quiere seguir dirigiendo. Porque podremos pensar, podremos creer de que Bielsa está para algo más. Quizás. Por ahí el nombre de Marcelo Bielsa empieza a nublarse un poco también por sus decisiones, por su forma, en un fútbol que, créanme, que ha cambiado bastante desde esa última ocasión. Entonces, me parece que por ahí también Marcelo Bielsa sale ciertamente perjudicado de esto. También siendo responsable, evidentemente. También siendo responsable. Yo esperaba mucho más de Bielsa, esperaba mucho más de Uruguay, porque tiene un equipo que estaba hecho por lo menos para competir ante los grandes. Y hoy día lo hizo ante España. Perder ante España es de lo más normal del mundo, que quede claro. Hoy España es top 4 selecciones del mundo y es candidato a ganar la Copa junto con Francia y Argentina. Y por ahí el cuarto lo discuten, algunos dicen Países Bajos, otros dicen Brasil, otros dicen Portugal. Bueno, pero le compitió ante España y perder contra España es tremendamente normal. El problema viene cuando se van dando las cosas, vamos viendo la realidad del campeonato y nos damos cuenta de que estuvo evidentemente muy, muy lejos de la expectativa que le teníamos al seleccionado uruguayo. Porque en las eliminatorias sudamericanas, ustedes se acordarán, tuvo una doble fecha donde tenía que jugar con Argentina y Brasil y ganó los 2 partidos. Y hubo un tiempo donde no ganó 5 partidos consecutivos en las eliminatorias y se complicó. Después se arregló el problema en el medio, pero se complicó y pudo haberle costado caro en algún contexto. Bueno, hoy día, ante una selección muy grande y muy importante como la selección española, es de lo más normal del mundo perder. Futurísticamente, ¿fue superior a España? Sí. Uruguay le compitió también. Le faltó claridad, evidentemente, como en el resto de la Copa. Y es el momento de hacernos la pregunta, ¿qué es lo que le faltó a Uruguay para avanzar de ronda? ¿Le faltó suerte? ¿Le faltó convicción? ¿Le faltó juego? ¿Qué le faltó a este Uruguay? Para mí, evidentemente, faltarle un poquito ese factor del azar, ese factor de la suerte que es tan determinante en el fútbol y que me parece que algunos lo ignoran de manera errada. Por ahí yo creo que también se pudo haber hecho un cambio desde el esquema táctico. Darle más responsabilidades a un enganche como Nicolás de la Cruz. No ser tan proteccionista en algunos contextos donde también Uruguay se vio mal en defensa. Algunos nombres que a mí me hubieran gustado ver como Joaquín Piquerés, como José María Jiménez en el fondo. Por las bandas tratar de ver algo más. Quizás un Satriano que no lo convocó, pero es parte de. Entonces, por eso mismo a mí me preocupa este Uruguay, que tiene nombres interesantes. Yo aquí estoy viendo la lista, muchachos. Olivera juega en el Napoli, Varela juega en el Flamengo, juega en Estados Unidos y es un jugador súper interesante, Sanabria. Y de ahí yo veo a Ronald Araujo que no jugó, José María Jiménez que no jugó, Joaquín Piquerés que no jugó, Tarascaeta que estaba lesionado, De la Cruz que jugó muy poquito en el Mundial, Pelistri prácticamente no sumó minutos, Salazar, que era una de las sorpresas de este equipo, prácticamente no sumó minutos tampoco. Entonces, déjame decirle que me preocupa esto de la selección de Marcelo. A ver, Uruguay, que salió a jugar con Muslera, Varela, Cáceres, Olivera y Sanabria en el fondo, Bentancur, Ugarte, Canovio a la derecha, Araujo a la izquierda, Valverde más centralizado y Viña y... bueno, Darwin Núñez, que ahí estaba el único cambio que había Darwin Núñez en el frente del ataque. Ahí está la selección de Uruguay. Por ahí también el partido lo condicionaba y por ahí Ugarte se centralizaba y quedaba Valverde a la izquierda y Bentancur a la derecha y por ahí también subían Canovio y Araujo. Que Araujo en el final del partido se retrocedió un poco más para apoyar en esta zona y terminó jugando de lateral izquierdo. Una de las grandes sorpresas de esta selección uruguaya, que quede constatado, al menos desde mi opinión, una de las grandes figuras de Uruguay en el Mundial, Maximiliano Araujo. Gran jugador, con muy buena mano, muy bien físicamente y sobre todo tiene muy buena colocación, está siempre bien ubicado y eso al equipo le vino muy bien. Que le faltó compañía del equipo, evidentemente. Partiendo, Muslera es un tema. Sí. Muslera, historia con una tradición en el fútbol. Le costó caro este mundial. Prácticamente el cierre, me parece, de la carrera de Muslera en la selección. A error por partido, evidentemente con sus pros y sus contras. Pero le costó. Y yo creo que le va a costar para el cierre de su carrera. Ya tiene 40 años, jugando en Estudiantes de La Plata. Un arquero con una trayectoria intachable, pero que le tocó en este contexto sufrir y ser responsable también
de esta eliminación de la selección uruguaya. No lo único responsable, que quede claro. Cáceres y Olivera, mejor el 16 que el 3. Yo creo que Cáceres en algún contexto, yo al menos, si hubiera estado disponible, que quede claro esto, si hubiera estado disponible yo hubiera buscado otro nombre, al menos en lo particular. José María Jiménez a mí me parecía mejor central, pero era netamente una cuestión del entrenador. Evidentemente también Ronald Araujo, pero no estaban disponibles. Así que Cáceres cumplió regular dentro de, y no es ni responsable tampoco de los goles, ni mucho menos. Varela me gustó más profundo que Sanabria, pero Sanabria muy bien en lo defensivo. Habrá que ver cómo continúa Uruguay sin Bielsa y vamos a ver quién agarra el mando del equipo. Si ese es el otro tema. Ahora, ¿quién va a ser el valiente de que va a agarrar esta selección? Si eso es lo que a mí me cuesta entender. Viendo el contexto y viendo la situación actual, está viviendo un momento muy parecido al de Chile. Uruguay se encuentra en un mismo contexto. La única diferencia es que clasificó al Mundial y que tiene esa espalda, si se quiere, que tiene más nombres, que tiene más conjunto. Pero a la vista de lo que ocurrió en el partido, de lo que ocurrió dentro del Mundial, de lo que ocurrió también de lo que ocurrió fuera de la cancha, me parece que también van a tener ojo para decir, oye, ¿quién va a tomar Uruguay? ¿Lo va a tomar Aguirre, el entrenador de Peñarol? ¿Por qué? Porque es un técnico que sabe que sabe tomar fierros calientes. ¿Quién sabe? ¿Van a llevar a un entrenador europeo? ¿Van a llevar a un entrenador argentino otra vez? ¿Qué es lo que van a buscar? Porque también ese es otro tema con Bielsa. Bielsa no estaba dentro de la idiosincrasia también del uruguayo. Y esto se lo pregunté también, en algún minuto lo hablé con desde el Banco Uruguay, le mando un saludo a los muchachos, pero evidentemente hay una cuestión donde Bielsa no entró primero en la gente, y sobre todo en la gente, y después en algunos jugadores también me parece que por ahí tuvieron sus discusiones. Algunos me dirán, debió haber sido convocado a Nathan Hernández, quizás, y quizás terminado con Nathan Hernández, es parte de las probabilidades, pero ahí está la idea de decir, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo en este contexto para tratar de encontrar las soluciones en este camino que está complicado? Porque hoy el contexto es vaya que complicado. De verdad, de verdad. Pero duele muchísimo el contexto de Uruguay. Saludos para José Boris, saludos. Saludos. Un abrazo grande a la distancia, amigazo mío. También a Maximiliano Palomino. La gran dijo. Sí. La gran ese video, bueno, se hizo viral, evidentemente. Ese video se hizo viral. Con justas razones, con sus justas razones, que quede claro. Porque a la vista de todos se da ese contexto. A la vista de todos. Pero bueno. Oye, poco like, Vamos. Oye, poco like. Oye, los muchachos, los que están en el chat, poco like, Vamos dejando a gusto ahí los muchachos. Bueno, como les digo, yo de verdad creo que Uruguay tenía argumentos como para ser un equipo interesante que ilusionara primero y que fuera además atractivo de ver. Si eso es lo que a mí me... A ver, ¿cómo lo grafico? Eso es lo que yo he visto Uruguay. Ver ese equipo atractivo, ver ese equipo que sea candente, que vaya al frente, que no tenga miedo de perder. Si perder, evidentemente se puede perder y están las posibilidades. Ahora, lo que yo sí creo es que debió haber intentado algo distinto. Eso sí, pero ahí está la realidad, ahí están las cosas que fueron pasando durante el que le costaron caro también a esta selección de Marcelo Bielsa. Uruguay tenía 6 puntos ya en el bolsillo por el grupo que le había tocado y no lo manejó bien. Contra Arabia pudo haber hecho algo más, me parece. Después contra Cabo Verde también tiene un poco mala suerte y todo, pero los resultados estaban ahí. Era ganar un partido a ganar. Ahora todo el mundo se va a acordar de cuando se abrió la barrera. Todos se van a acordar de cuando se abrió la barrera. Yo estoy en esa. De entender por qué se abrió la barrera en el gol de Cabo Verde. Que de hecho va a jugar con Argentina en la siguiente ronda. Esto es una cosa de loco, muchachos. Es una cosa de loco. Va a jugar Cabo Verde con Argentina. El deporte del mundo, sí. Era una pena por Uruguay. Porque tenía un equipo como para competir, como para llegar lejos. Y a la vista de todos, esta eliminación ante un grupo que le pedía un poco más y no lo dio y no lo estuvo a la altura. Evidentemente este mundial va a quedar manchado para Uruguay por muchas cosas que pasaron afuera de la cancha y después en algún minuto no nos vamos a acordar del rendimiento futbolístico, pero al menos hoy les digo,
Uruguay no jugó ni siquiera el 50-60% de lo que puede dar con el equipo que tiene. Y lo que le vimos en algún minuto, sobre todo, en las eliminatorias sudamericanas. Y eso es lo que más me duele de Uruguay. Que era uno de los equipos que uno por lo menos lo veía en 16avos. Y otra vez, un bicampeón del mundo quedó afuera del Mundial a las primeras de cambio. Por decisiones que se tomaron en la cancha, por factores del azar que también son evidentes. Y me van a escuchar siempre decirlo. El azar en este deporte, el deporte con azar del mundo es fundamental. Los equipos campeones siempre tienen un factor de suerte. Siempre. Y usted lo puede ver. Esa suerte hay que buscarla. Hay que encontrarse también con esa suerte y aprovecharla. ¿Qué es lo que le faltó a esta selección de Uruguay en este mundial? Ahí está España, que formó con esta 4-3-3 con Unai en la puerta, con Llorente, con Cubarsí, con Laporte y Cucurella en el fondo. Rodri, Pedri y Mikel Merino. Arriba, bueno, Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzábal para el equipo de De La Fuente. A ver, ¿qué veo de España al menos acá? Así a la rápida. Es un equipo que entiende que tiene alternativas, porque por supuesto Unai Simón, Cubarsí y el aporte en el fondo, eso se mantienen. Llorente y Pedro Porro van modificando en algún contexto. Aparece Cucurella también, más fijo. Por ahí Mikel Merino, Dani Olmo, Gavi son los que le dan esta polivalencia al equipo en relación a la necesidad del partido. Y arriba, ojo con Baena, que creo que se está ganando el puesto en este mundial, a la contraria de Nico Williams, que por supuesto por la lesión, por todo lo que ha tenido durante este tiempo, creo que ha quedado un poquito más, más complicado. Pero es una cuestión a ver en el futuro de la selección de España. Por ahí pudo haberse tomado la decisión de que el partido era de Merino, porque va a ser un partido más físico y va a tener que ir al choque. Y también la selección de Uruguay tiene mucha técnica en la mitad, y uno esperaba un mejor rendimiento de Uruguay, y por eso también España se vio con esta posibilidad de tener la pelota sin mayores inconvenientes, sin la presión de un equipo que lo sale a apretar, de que lo sale a presionar, y el partido se le fue acomodando a ese estilo de España. Sí tengo mi sensación de que podría, en otro contexto, haber probado España con, en vez de Oyarzábal, un 9 más tipo 9 que Oyarzábal. Para el contexto de España le sirve mucho. Hoy día por ahí tuvo un partido mucho más bajo, no alcanzó en la sintonía, no alcanzó a entrar en esta sinergia que se le pide, pero me sigue pareciendo un jugador de grandísimo nivel, de grandísimo rendimiento, como lo es Mikel Oyarzábal. Lamine Yamal hoy día con altas y bajas. A mí el que me preocupa es Pedri, porque Pedri es un motor de este equipo, y cuando está mal Pedri, el conjunto está mal en la general. Entonces, ese es el. A ver, voy a sumar acá. A ver, tengo el chat, lo tengo aquí metido, aquí en el. Saluda desde el Banco Uruguay. Ahí estaba hablando de ustedes. Lo mismo que hablábamos hace un tiempo, que no entraba en la sintonía, en la sinergia, y tampoco entraba mucho en la idiosincrasia del país. De Marcelo Bielsa, que por supuesto se le acaba el pared para seguir con España. Es un equipo que está hecho, ojo, está hecho y derecho para ganar el campeonato del mundo. Está hecho y derecho para ganar el torneo. Porque tiene jugadores de una talla brillante, de un nivel superlativo, que están en un contexto que le permite por ahí también hacer modificaciones, ver variantes y intentar hacer otras cosas. Esto te lo permite España, porque tiene dos por puesto del mismo nivel. Lo vemos con Porro y Llorente en la banda. Lo vemos también en la mitad de la cancha con Merino, Gavi y Dani Olmo, dependiendo de su contexto y necesidad. Oyarzábal, Borja Iglesias. En la banda ingresó Jeremy Pino. Lamine Yamal sale y tiene alternativas. Entonces, evidentemente se te hace más fácil la vida teniendo opciones. Uruguay tenía menos opciones que España. Evidentemente, Víctor Muñoz. Y no lo consideramos. Tiene a Nico Williams, tiene a Ferran Torres. España es un equipo que está hecho para ganar el campeonato del mundo. Entonces, que Uruguay hoy día haya perdido con España es parte de lo común, es parte de lo posible, y yo creo que está por lo menos para llegar a semifinales. Se lo dije también con Alemania, más allá de haber perdido ante Ecuador en la jornada de ayer. Pero es una cuestión que se tiene que reafirmar en el tiempo. Es una cuestión que va a tener que reafirmar con Austria, dependiendo si sigue siendo Austria. Entonces, eso hasta cierto punto tiene que saber barajarlo España, porque todavía queda mucho campeonato, todavía queda muchísimo torneo. También pensamos de que teníamos más de lo que realmente teníamos, es verdad.
Y tristemente es verdad, porque nosotros también creíamos que tenía algo más la selección de Uruguay. Y que lamentablemente en el torneo no se vio. Que yo creo que depende de factores, por supuesto. También que enfrentas a España y eso se considera. Los partidos que había que ganar no los ganaste. Y ahí está el punto. Ahí está el problema de todo. Después en el partido sí se dieron modificaciones, ingresó Jeremy Pino, pero me parece que este es el modelo base. Que Baena es el base de esta España, jugando por la banda. Por ahí Pedri es el que creo que queda más al pendiente. ¿Por qué? Porque Pedri se debería sumar más a esta zona. Y por ahora Pedri lo veo más estacionado acá, en la zona trasera. Es Merino el que por el momento también se suma. Y ahí quedan 4 en ataque y quedan 2 en la mitad. Después Cucurella, después Llorente suben y generan estas numéricas en la zona del ataque. Pero hubo momentos cuando tuvo que defender, que no tuvo problema, porque aparte también tiene los nombres, de jugar con línea casi de 5, con Rodri de líbero, con Pedri un poquito más estacionado junto con Mikel Merino. Lamine Yamal evidentemente en el partido sale más adelante y es Baena el que se tira más atrás a jugar como otro volante y queda 5-3-2 España. Eso también es parte del mérito para que hoy Uruguay no se haya sentido cómodo. Después en el partido entran otros nombres que te lo permiten. Después entró Ferran, entró en la zona del ataque. Después entra Jeremy Pino. También le dio más claridad en la zona ofensiva. En un partido que se jugó a la uruguaya, porque Uruguay propuso pierna fuerte. Que evidentemente hubo momentos donde le vino bien y otros momentos en los que no. Pero también era parte de lo que tenía que manejar el equipo español. Y me parece que lo terminó manejando de buena manera. Ahora, que quede claro una cosa, España todavía no muestra su mejor rendimiento. No. España todavía no es su mejor rendimiento en este mundial. O así me parece particularmente en relación a las cosas que han ido pasando. En algún contexto, cuando España quedó con este conjunto, con Jeremy Pino, Nico Williams, siento que quedó un tanto desbalanceado porque Rodri estaba más preocupado de defender y en esta mitad de la cancha quedaban en desventaja. Claro, los 3 de arriba, sacando a Jeremy Pino, los 3 de arriba son todos atacantes netos. Por ahí Jeremy Pino se tiraba más atrás y le permitía a Mikel Merino centralizarse, a Olmo abrirse un poco más a la banda y dejar quizás 2 en ofensiva también. Pero es parte también del modelo que el partido le fue exigiendo. Yo creo que España, por supuesto, gran parte de lo que esperaba y de lo que quería proponer futbolísticamente, pero también se encontró con un Uruguay que le puso batalla, que le faltó claridad, sí. La garra charrúa se notó también, pero créanme que con eso no alcanza. Con la garra charrúa no alcanza. Había que colocar fútbol y en este mundial faltó fútbol. La selección uruguaya en España me parece que sobra. Y lo mejor de todo es que creo que España todavía no ha mostrado su 100% de rendimiento, que es lo que al menos me parece a la mayoría lo tiene más ilusionado de ver a la mejor España en este campeonato del mundo. Lamentablemente, cuando llega Uruguay, uno ve sus resultados y veía también algo muy similar. Jugadores que no los teníamos tan en vista, equipos que lograban sacar resultados diferentes. Y una Uruguay que mostraba fútbol, mostraba muchísimo fútbol. Fue pasando en el camino, que se fueron encontrando con las piedras, empezaron a chocar. Roces también, que es parte de lo posible. Pero hay que saber manejarlo. Lo que creo que le faltó a este seleccionado uruguayo. Saber mantenerse estoico ante las dificultades, ante el contexto que le mostró el campeonato del mundo y ante un grupo que le teníamos más expectativas a Uruguay, ante Cabo Verde, que es la gran sorpresa del mundial, y ante una Arabia Saudita que quedó eliminada. Pero que quede claro una cosa, Uruguay quedó eliminado del mundial por culpa de Uruguay. No por culpa de España, no por culpa de Cabo Verde, ni mucho menos por culpa de Arabia. Quedó eliminado porque no mostró su mejor fútbol, en definitiva. Y me parece que eso es lo que hoy tiene que empezar a plantearse y reflexionar Uruguay. Que futbolísticamente no mostró su mejor fútbol y que ya desde hace bastante que no tiene ese buen fútbol. Cuando lo recupere la selección de Uruguay, créame que en esta misma tribuna vamos a decir Uruguay juega fantástico. Y me alegro porque tengo muchos amigos en Uruguay a los cuales les mando un abrazo muy muy grande y créanme que es de toda lógica que estén sufriendo este contexto, porque es un equipo que tiene nombres, que tiene características como para brillar, pero que está muy muy lejos de ello. Está tremendamente lejos de llegar a ese contexto, de llegar a esos resultados.
Y eso es, me parece, lo que hoy le termina pecando al equipo que hasta hoy dirigió Marcelo Bielsa.